con el fiscal Ramos Osorio, a quien le vamos a agradecer que nos haya atendido la mañana de hoy. Varios son los temas que tenemos para consultarlo, obviamente. Así que, fiscal, ¿cómo está? Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Buen día. Bueno, Ramiro, quisiera empezar por una noticia que surgió en el día de ayer y que tiene que ver con la noticia que tuvimos de que habría recibido un impacto de bala a una camioneta en la que se desplazaba el candidato a senador nacional del kirchnerismo, Juan Manuel Urtubey. Tengo entendido que esto ha quedado también dentro de su fiscalía, que para investigarlo. Sí, es correcto, efectivamente. Ayer se recibió información de esta denuncia en horas de la tarde, aproximadamente horas 17:30. La persona que conducía el vehículo que trasladaba al candidato fue quien radicó la denuncia en la delegación de San Lorenzo, en la comisaría seccional de la localidad de San Lorenzo. Y a partir de allí, por una cuestión de jurisdicción, interviene la delegación de San Lorenzo, que está a mi cargo. Esto aprovecho para señalarlo porque en algún momento me lo habían consultado, cuál es mi función. Mi cargo es de fiscal de impugnación, pero interinamente estoy a cargo de la Fiscalía 2, que corresponde a jurisdicción centro, comisaría seccional primera y tercera, y la jurisdicción que corresponde al área de San Lorenzo son parte de la competencia de esa fiscalía, de manera tal que nosotros intervenimos en todos los hechos denunciados o cometidos en esa jurisdicción. Bien, en este caso, ¿dónde habría ocurrido esto, según la denuncia? Claro, sobre el lugar físico donde habría ocurrido, que es un tema que nosotros, en caso de que verifiquemos que efectivamente se cometió un delito, demos intervención al fiscal que corresponda por la jurisdicción. Es parte de la investigación establecer el lugar exacto. Hasta tanto no tengamos el lugar exacto, interviene la primera de las fiscalías que tomó conocimiento del hecho, y es a cargo de esa fiscalía la que se debe llevar adelante todas las diligencias urgentes para luego, si hay que tramitar problemas de competencia, remitirlo con las diligencias preliminares ya realizadas. En estos momentos, la información que nosotros tenemos, igualmente se está trabajando en precisar ello. Hemos trabajado con el pedido de las cámaras de videovigilancia provincial, tanto de acá de la ciudad de Salta, capital, como también del norte, en función de establecer el lugar exacto, y a partir de ello, como dije previamente, si determinamos que se trató de un comportamiento delictivo, a partir de allí fijar la competencia de qué fiscal va a quedar asignado de manera definitiva con la causa. Bien, según la denuncia, ¿ocurrió dónde este supuesto disparo? Camino al norte, cercano entre Ruta 5, es lo que surge en la denuncia, Ruta 5, entre la zona de Orán y Anta. ¿Y habría ocurrido cuándo y a qué hora? Ayer en horas de la mañana, a primera hora de la mañana, temprano, cuando el vehículo se dirigía hacia el norte. Ramiro, le pregunto, ¿por qué dijeron que radicaban la denuncia aquí y no en cercanías de donde ocurrió esto? Desconozco eso, será parte también de la entrevista a las personas que están siendo entrevistadas en relación a este hecho. Naturalmente que nosotros intervenimos porque la denuncia se radicó en San Lorenzo, claro, a horas de la tarde, a horas 17, pero no sabría decirle el motivo concreto de por qué no se denunció en otra jurisdicción o más inmediato al momento en el que se produjo el hecho. Eso yo no lo puedo establecer. Naturalmente calculo que va a surgir del trámite investigativo. Bien, concretamente la denuncia, ¿qué dice? Que en momentos en el que se dirigía el vehículo hacia el norte de la provincia, recibieron un impacto de arma de fuego que impactó la ventana lateral izquierda, la ventana trasera del lateral izquierdo, digamos atrás del chofer, y bueno, que a partir de ello se produjo la rotura, el daño del vidrio de esa puerta, y bueno, el que se denuncia a los fines de que se investigue. Se le pidieron algunos otros datos, pero eso ya corresponden al trámite de investigación. ¿Y en cuántas personas? Sí, según la denuncia, ¿cuántas personas iban en la camioneta? Según la denuncia iban 4 personas. También se indicó la ubicación, así que son datos con los cuales nosotros estamos
Nosotros estamos trabajando para ver la ubicación concreta y realizar. Anoche mismo se ordenó las pericias a través del CIF para realizar el análisis del vehículo, para realizar el análisis del habitáculo. Tenemos unos informes preliminares que al día de la fecha nos indicaron de que no existía orificio de salida, ni tampoco se secuestró ningún proyectil. Entonces, en el informe preliminar de criminalística nosotros ya contamos con esos datos y a partir de ello estamos pidiendo una ampliación que ya tendrá que ver con las tareas más puntualmente, si bien son dentro de la criminalística, tareas de balística. Bien, porque digamos las preguntas que surgen inmediatamente de esto es si el proyectil quedó dentro del vehículo, si tenía orificio de salida, son preguntas como lógicas obviamente, y si el impacto justo en el vidrio trasero lateral izquierdo, si ahí iba sentado una de las personas, porque si iban 4 personas, por el tipo de camioneta suponemos que iba el chofer que manejaba, creo que Urtubey en el asiento de acompañante y 2 personas atrás, o sea que una persona tiene que haber estado muy cerca del lugar del impacto. ¿No resultó nadie herido? No, no se denunciaron lesiones. Según el contenido de la denuncia, efectivamente nadie resultó lesionado. Y parte de lo que le informé, de lo que le señalé previamente, que es el análisis de balística, tiene que ver con la trayectoria y la ocupación de las plazas dentro del habitáculo del vehículo, de manera de establecer cuál sería la trayectoria, pero todo esto, como le digo, se hace en función de los indicios que hubieran quedado dentro del vehículo, que determinarían la existencia, que en este caso le mencioné, la imposibilidad de contar con el secuestro de un proyectil que nos permita determinar calibre. Lo vamos a tener que establecer a partir del daño provocado en el vehículo y establecer si efectivamente se trata de un disparo de arma de fuego, cuál sería entonces el tipo de arma que se utilizó, y también el análisis de trayectoria, como usted bien señala, en relación a que dentro del vehículo existían 4 personas que estaban sentadas, incluso uno de ellos en el área correspondiente al lugar por donde habría ingresado el presunto proyectil, que como dije no se secuestró, de manera tal que no descartamos que el daño sea de otro origen. Bien, en la denuncia, digamos, ellos establecen que fue, digamos, un proyectil de arma de fuego, o suponen que esto, digamos, en la denuncia, ¿qué dicen? No, en la denuncia se señala que fue un disparo de arma de fuego. O sea, dicen que es un arma de fuego. La literalidad de la denuncia indica eso. Después, naturalmente, esto se puede profundizar a partir de las declaraciones testimoniales que se recepcionen, a ver si mantienen esa expresión, pero la denuncia, que incluso desconocemos cómo, hay una denuncia que surgió a partir del hecho que estaba en los medios prácticamente en el mismo momento que la Fiscalía tomó conocimiento, y donde se puede leer perfectamente que manifiestan de que se trata de un disparo de arma de fuego. Bueno, y en la denuncia no dicen por qué, digamos, esperaron a estar en Salta y radicar una denuncia en San Lorenzo y no cerca o en una comisaría cercana al lugar donde esto ocurrió, en el norte de la provincia. No hay precisión sobre eso. Bien, bueno, Ramiro, quiero agradecer, aprovechar este contacto y consultarle sobre un hecho que ocurrió ayer en la legislatura con una agresión a la diputada Socorro Villamayor. Creo que fue una serie de insultos, un intento de agresión, algún escupitajo creo que recibió por parte de una persona que, bueno, se logró identificarla. ¿Qué se sabe sobre este caso que creo que también quedó en manos de su fiscalía? Sí, como les señalé previamente, esto ocurrió en la zona de la legislatura, que es competencia de la jurisdicción de comisaría seccional primera, a cargo también de Fiscalía 2. La intervención nuestra ocurre a partir de la denuncia radicada en este caso por la legisladora, quien informó de que al momento en el que la misma se encontraba saliendo del recinto y se desplazaba hacia un lugar que había próximo, que era un espacio que está ocupando en este momento gente del registro civil, ella se acercó a saludarlos y bueno, en ese momento fue abordada por una persona que la empujó, se la abalanzó, y en ese momento intervino personal de seguridad, incluso intervino otro miembro del cuerpo legislativo,
bueno, le realizó una serie de epítetos y además le escupió, de manera tal que se tomó intervención en ese momento, se procedió a la detención, a la consulta, se realizó la consulta correspondiente, nosotros solicitamos la detención porque entendimos que podía tratarse de un atentado dentro de lo que implica el carácter funcional. En este caso estamos hablando de que esto ocurre en el área de la legislatura y que la doctora Villamayor estaba realizando tareas inherentes a su función, de manera tal que se trata de una obstrucción de un acto funcional. También no descartamos la posibilidad de que se trate de un acto de intimidación pública, que en ese sentido también en su momento se solicitó la detención al juez de garantía, el juez de garantía hizo lugar, y en el día de la fecha hemos insistido con esta situación, habida cuenta de que se presentó una constancia de que esta persona tendría una discapacidad mental, y por lo tanto entendemos necesario para garantizar la seguridad de la legisladora o en general del cuerpo legislativo, determinar qué tipo de diagnóstico sería el que corresponde y si es una persona peligrosa para sí o para terceros. Todo esto está sujeto ahora a lo que resuelve el juzgado de garantías intervinientes. Bien, ¿tiene algún tipo de antecedentes? Nos pareció, no tiene antecedentes. Se recabaron algunos datos ahí, nos dijeron que es una persona que varias veces se la vio próxima a la legislatura, que algunas veces tuvo algunos actos de inconducta, pero nunca había pasado a los niveles desafortunadamente o lamentable de los del día de ayer, y que nos pareció un hecho de suma gravedad, y por lo tanto entendimos que era necesario establecer puntualmente si estamos hablando de una situación aislada o de algo sistemático, y también de si es necesario que adoptemos medidas de mayor seguridad respecto de la víctima en este caso. El hecho de que esta persona llevaba una remera de La Libertad Avanza, digamos, lleva, digamos, a algún tipo de suposición especial de una agresión de características políticas. Y mire, nosotros eso tenemos que analizarlo a partir de tratar de establecer puntualmente la identidad de esta persona, si pertenece a algún tipo de agrupación o simplemente estaba caracterizado con ello, pero de todas formas la intervención del Ministerio Público Fiscal es completamente ajena a los poderes políticos. Nosotros somos un organismo extrapoder, y sin perjuicio de a qué partido político pertenezca la víctima, o en este caso el victimario, nosotros entendemos que de todas formas la intervención debía darse y debemos llegar a dilucidar si esta persona constituye un riesgo para el cuerpo legislativo en general. Claro, desafortunadamente en este caso le tocó a la doctora Socorro Villamayor, pero si hubiera sido a otro legislador, sin perjuicio de, como le dije, del partido político al que perteneciere, la intervención hubiera sido en el mismo sentido. Bueno, Ramiro, lo voy a llevar al tema de la muerte del ex comisario Vicente Cordeiro. Ayer se han conocido algunos detalles más de la investigación, sobre todo elementos que se han encontrado en el lugar, como una soga, creo que un encendedor que estaba afectado por el calor o el fuego. Algunos elementos que estaban quemados, que serían indicio de o una posible mochila que se habría quemado. La primera pregunta que le quiero hacer, si estos elementos fueron encontrados en estos últimos rastrillajes en los que ya está colaborando personal de Servicio de Seguridad Nacional. Esto de paso se lo pregunto para que me lo confirme, y si esto fue encontrado ahora, digamos, o estos elementos ya habían sido encontrados junto con el cuerpo. No, naturalmente estos son elementos que fueron secuestrados en el momento en el que se produjo el hallazgo del cuerpo. Se los preservó, se los trajo acá, se procesaron las muestras y se trató de establecer puntualmente de qué elementos se trataban. Y se está trabajando con ellos. Yo entiendo su inquietud porque realmente es un tema que no nos es ajeno. Yo tuve que intervenir en la causa de manera directa porque ambas etapas de la desaparición de esta persona correspondían a mi jurisdicción. La primera alerta de su desaparición fue en comisaría primera, y la segunda sobre el hallazgo del cuerpo, sobre el hallazgo del vehículo automotor del señor, fue en San Lorenzo. Fue a través de la tarea que nosotros llevamos adelante en la Fiscalía de recopilación de información, de análisis de cámaras, de
de la triangulación de las antenas y de la reconstrucción del recorrido con las cámaras, con más un análisis victimológico que hicimos entrevistando a los familiares, que dirigimos la investigación hacia un lugar específico donde finalmente se encontró el cuerpo. Desde ese lugar, desde ese momento ya intervino una unidad de graves atentados contra las personas, y yo el conocimiento que puedo tener está dado simplemente por mi tarea de asistencia a la unidad fiscal que hoy en día está investigando, de manera tal que hay información que puedo brindarle y otra que no, porque podría comprometer esa investigación. Bien, con respecto a la primera etapa, que era la búsqueda del comisario Cordeiro, un detalle, digamos, casi relevante fue la aparición del vehículo, digamos, en estado de abandono en San Lorenzo, y creo que después fue la aparición de una imagen de él caminando hacia el Cerro del Elefante, por una de las calles de San Lorenzo, que fue captado por una cámara de seguridad de una vivienda, una cámara de seguridad privada de una vivienda. ¿Cómo fue la tarea de reconocimiento y de confirmación de que efectivamente esa imagen pertenecía a Cordeiro? Bueno, primero hacerle dos aclaraciones. No es que teníamos únicamente esas imágenes, tenemos el récord de registro de llamadas de todo el día y de todas las imágenes de la provincia, es decir, se ha trabajado en esto, ha sido fundamental el aporte del ministro de Seguridad, que nos permitió reservar todo el contenido de las cámaras de videovigilancia de ese día. Lo que se vio es lo que nosotros entendimos pertinente mostrar, pero tenemos muchísimo más material fílmico donde se observa y se reconstruye el derrotero, tanto desde el momento en el que él sale desde la zona céntrica, como hasta el momento en el que llega a San Lorenzo, aparentemente llega incluso a la zona de la quebrada de San Lorenzo, da la vuelta, baja y gira en la comisaría y estaciona el auto, que el auto estaba, también lo corrijo en ese sentido, estaba correctamente estacionado y cerrado en la esquina de la iglesia. La posibilidad que nosotros tenemos, que este es un tema de investigación, cualquiera que haya trabajado en una investigación de delitos sabe, que nosotros desde un área de fiscalía se puede dar cierta información que entendemos pertinente y que entendemos para casos de esta naturaleza, entendemos que como causan cierta conmoción social es importante brindar alguna información y brindar algunos datos. Esos datos que se brindan son los que entendemos que no ponen en riesgo ni comprometen la investigación. Es decir, que nosotros tengamos más cámaras, que nosotros tengamos un registro de secuestros de elementos en el lugar y que no se lo informe, no es por una cuestión de recelo o de privacidad o de hermetismo, es porque si se está investigando un hecho delictivo y se informa más de la cuenta, se compromete el resultado de una investigación. Si yo estaría investigando un homicidio y revelo que en el lugar de los hechos encontré un guante y luego quiero ir a hacer un allanamiento para encontrar el par de ese guante, si yo lo informo y muestro una imagen o doy a conocer este dato, naturalmente que todo el resultado que sobrevenga a esa investigación se va a ver comprometido, porque el autor del hecho va a saber qué elementos lo comprometen en el hecho y cuáles no. Entonces es natural que una investigación, de hecho el Código Procesal lo exige, sea reservada solamente para las partes. Nosotros como Fiscalía podemos informar solamente aquello que entendemos que no va a comprometer el éxito de una investigación. Ahora, hay una segunda etapa donde eventualmente ya se puede publicar, que es cuando la Fiscalía dictamine, o si una causa llega a un juicio oral y público, donde ahí sí puede ir cualquier ciudadano que tenga ganas de interiorizarse sobre qué pasó, puede ir a un juicio oral y público y saber qué es lo que está ocurriendo o cómo se llega a la condena de una persona. Pero en una etapa preliminar de investigación y en los primeros estadios de una investigación, lo que corresponde es que se mantenga la más absoluta reserva. En particular en estos casos, como le dije, que entiendo que traen una conmoción social, sí se trata de informar a la ciudadanía aquello que se puede informar sin comprometer la investigación. Y esto se lo digo porque entiendo a dónde va su pregunta y entiendo lo que usted me dice respecto del momento en el que se secuestraron los elementos. La primera inspección del lugar se hace de manera exhaustiva, se recuperan todos aquellos elementos que se creen pueden tener incidencia o implicancia en el hecho, se realizan los estudios, se realiza una autopsia, se verifica las causas de muerte, se constata las causas de muerte, si se trata de una muerte violenta, si se trata de una muerte natural, si se trata de una muerte accidental,
y a partir de ese análisis del cuerpo lo que se hace es volver al lugar para ver si nos faltó recabar algo que tendría que ver con lo que en el momento en el que se levantó el cuerpo no se sabía o se desconocía. Es simplemente por eso que se hace un nuevo relevamiento en el lugar. En el día de ayer se hizo un nuevo relevamiento que tiene que ver con la colaboración de organismos nacionales para analizar el siniestro, para saber cómo se produce un fuego. El fuego tiene una dinámica que está dada por la orientación del viento, que está dada por la posibilidad de que se hayan utilizado hidrocarburos, alcohol o cualquier otro elemento, y no hay un especialista en el CIF en esta área. Por lo tanto, se solicitó colaboración al Ministerio de la Nación para que venga personal que ayer se puso a disposición de la provincia, se los trasladó y se los trajo hasta acá, y se hizo esa inspección y se hizo ese levantamiento de rastros, incluso, en este caso, con un perro especializado en la detección de hidrocarburos, que trabajó en el lugar. Esa función adicional o esa tarea adicional es para tratar de establecer la mecánica de cómo se desarrolló el fuego, porque el fuego, si bien el que no conoce piensa que se produce de manera súbita y no tiene un orden o no tiene una organización, no, tiene un orden que está dado, como le dije, por la dirección del viento, por los elementos que pueden ser susceptibles de prenderse fuego, por la calidad de estos elementos, y sigue un patrón que nos permite establecer dónde se inició y dónde concluyó. Bien, con respecto al momento del hallazgo del cuerpo, un dato que me parece que no lo conocemos hasta acá, usted me dirá si no lo conocemos por alguna cosa en especial o porque todavía no es el momento de darlo, es el tema de la data de la muerte, si se pudo establecer el momento, la hora y el día del fallecimiento del comisario Cordeiro. Yo no tengo ese dato puntual porque yo no participé en ese momento, digamos, en el momento de la autopsia, donde se toman las muestras para aportar una data de muerte. La data de muerte va a ser siempre aproximativa, no se cuenta, no es posible nunca, bajo ningún, salvo que se interviniera de inmediato. La data de muerte es aproximativa con un margen de error. Eso se hace a través de las muestras del cuerpo y otros datos como rigidez cadavérica, lividez, etcétera, etcétera, que el médico, temperatura corporal, el médico establece un aproximativo. Esa información, como la información que también tiene que ver, porque también hemos escuchado y he escuchado personalmente disquisiciones sobre la modalidad del hallazgo del cuerpo y todo esto, naturalmente que hay primero un principio de reserva por respeto a la familia, porque hay una persona sin vida, una persona que debemos establecer de manera fehaciente por qué se produjo su muerte, y por lo tanto desde ese lugar los primeros en saberlo y los primeros de noticiarse y tener conocimiento de las circunstancias son los familiares, y luego además de eso también porque necesitamos establecer de que lo que se informe no comprometa el éxito de la tarea que se está llevando adelante para investigar. Yo el dato puntual de la data de muerte no lo tengo, y si tuviera, honestamente creo que tampoco sería demasiado responsable de mi parte darlo a conocer. Bien, Ramiro, el hallazgo, con respecto al hallazgo del cuerpo y después la confirmación del fallecimiento por, asfixia por ahorcamiento, ¿se pudo determinar la mecánica de ese ahorcamiento, digamos, y en qué estado se lo encontró el cuerpo? El estado en el que se lo encontró el cuerpo tiene que ver con un proceso de inicio de putrefacción, digamos que es un periodo que va teniendo diferentes fases. Esas fases también se establecen a través de lo que le dije para establecer la data de muerte, y la mecánica de la muerte se le establece también en función de lo que se encuentra en el lugar del hecho. Para que se entienda mejor, cuando se produce una muerte, tenemos una muerte que se trataría de una muerte natural, de alguien que muere de una enfermedad y por lo tanto en principio no debería tener, o de un paro cardíaco, no deberíamos tener intervención en la justicia. Cuando se trata de una muerte violenta, la muerte violenta está asociada a factores que pueden ser accidentales, alguien que accidentalmente cae y se golpea y se muere, a un suicidio o a un homicidio, serían las tres alternativas. En este caso, las dos primeras estarían descartadas de plano. La muerte natural, naturalmente la causa de muerte que se informó, la de asfixia por ahorcadura o ahorcamiento, no se compatibiliza con una muerte natural y tampoco sería de carácter accidental, porque es muy difícil. Puede ocurrir algún caso de muerte accidental, pero por ahorcadura, pero no sería este el supuesto.
Esta soga que se... De manera tal que las dos hipótesis que se están estudiando y se está tratando de profundizar para saber con cuál los elementos que se encontraron en el lugar se corresponden, son la posibilidad de si interviene un tercero, que se trataría de un homicidio, o si la persona se autoprovocó la muerte, que sería el caso del suicidio. Y las tareas periciales de analizar el hecho, el cuerpo y los secuestros tienen que ver justamente esto con corroborar si una u otra hipótesis son las que cobran fuerza. El cuerpo estaba tendido en el suelo. Tengo que preguntarlo a esto necesariamente por esto de lo que son, digamos, todas las especulaciones que hubo respecto de esto. Por eso le preguntaba si de qué forma fue encontrado el cuerpo, si estaba tendido en el suelo. No, el cuerpo estaba suspendido. Suspendido. Bien, y esta soga que se encontró, que se informó ayer, que se encontró cerca del cuerpo, tiene... No, es la soga que se encontró en el cuerpo. Bien, ayer perfecto. Se informó el hallazgo de la soga que se encontró en el cuello de la persona. Simplemente ayer se informó de que el elemento constrictor, que evidentemente es el que tiene sujeto al cuello y es el que provoca la ahorcadura. Bien. Ahora, cuando yo le digo que el cuerpo estaba suspendido, estamos hablando de que se encuentra en una inclinación adecuada para permitir de que el cuerpo quede con una parte en el aire o sin apoyo. Esto depende de la inclinación del lugar. Bien. Ramiro, no le quiero quitar más tiempo porque sé que tiene otro compromiso y desde ya le voy agradeciendo, por supuesto, este tiempo, pero obviamente que iría, me parece que como dato importante de todo esto que por lo menos hasta aquí estamos reconociendo es qué hipótesis hay respecto de la relación del fuego por las quemaduras que se informó que tenía el comisario Cordero en el cuerpo, si la ropa que tenía estaba quemada totalmente y qué nivel de quemaduras tenía esto y si está relacionado obviamente con el incendio que según informaron estaba más o menos a unos 800 metros. Sí, el incendio se propagó por 800 metros, pero el incendio, naturalmente, el cuerpo tiene lesiones de quemadura superficial, que eso implica que tiene que haber estado en contacto con el fuego. O sea, naturalmente que el hecho de indicar la extensión del fuego, la propagación del fuego y darle una extensión de 800 metros, no quiere decir que el cuerpo estaba a 800 metros. Para que haya tenido lesiones compatibles con quemadura en la superficie del cuerpo es porque naturalmente el cuerpo estuvo expuesto y estuvo en contacto con un foco ígneo directo. En este caso, las quemaduras del cuerpo tienen que ver con el contacto directo con el fuego. Bien. Y por supuesto que eso, la tarea que se hizo fundamentalmente ayer, en cuanto al análisis del siniestro, tiene que ver con esto de saber establecer de manera fehaciente de si el incendio se produjo deliberadamente, es decir, si una persona lo produjo al fuego, y en este caso, en principio, no podríamos descartar que fuera la propia persona que luego nosotros hallamos en el lugar, porque hasta parte de la investigación tiene que ver con esto, establecer el origen y la naturaleza, si es accidental o si es provocado, y para eso se trabajó ayer con personal de detección de hidrocarburos, con el que trajeron este perro justamente especializado en detección de hidrocarburos para establecer si se utilizó algún acelerante. El acelerante es alcohol, nafta, gasoil, cualquiera de estos elementos. Bueno, en el lugar se lograron también como parte de los elementos secuestrados, se logró recuperar una etiqueta que corresponde a una botella de alcohol etílico de venta libre. Por lo tanto, no podemos descartar que lo que se obtenga del resultado de las pericias de detección de hidrocarburos pueda tener vinculación con esto. Ahora, hay un área específica del CIF que se dedica a analizar esto, porque si yo encuentro una botella conteniendo nafta, si después no hago los análisis correspondientes, las muestras que recabé probablemente no van a tener nafta. Bien. Por lo tanto, no es concluyente. Si yo encuentro una botella de alcohol en un lugar, esa botella puede haber estado de antes, de hace meses, y no lo podemos saber porque no tenemos la constancia, nadie verificó si esa botella estaba antes. De manera tal que las pericias justamente lo que tienden es a tratar de establecer la vinculación entre cada uno de los elementos que se recuperan en el lugar. Y por eso se están estudiando. De hecho, ahí también se informó ayer, se recuperó un elemento plástico y que naturalmente por su morfología y por sus características externas aparenta ser el celular y tiene un daño considerable, pero no obstante también se trabajó en el pedido de colaboración con organismos nacionales
para ver si se puede recuperar la información sobre el celular dañado. Bien, ¿es el único celular el que se encontró? Es el único elemento que sería el celular, y esa tarea ya la hemos hecho en otros casos, en la unidad de graves atentados, porque tampoco contamos con esa tecnología en el CIF, al igual que con el perito de análisis de siniestro, al igual que con perro en detección de hidrocarburos. El CIF no cuenta con esas áreas de soporte técnico, y por lo tanto estas son las colaboraciones que se le pidieron al Ministerio de Seguridad a nivel nacional. Bien. Se pidió esa asistencia para ver si del teléfono celular, en el estado en el que se encuentra, se puede recuperar algún elemento desde el punto de vista físico. Ahora también hay información que se recupera de manera remota, pero bueno, naturalmente que esto es parte de la investigación. Ramiro, le agradezco mucho habernos atendido. Le tengo un montón más de preguntas, pero sé que no tiene más tiempo, así que agradecidos de que nos haya atendido en la mañana de hoy. Hasta cualquier momento. Bueno, muchas gracias a usted, y espero que sea de utilidad lo que se trata de informar. En realidad nosotros también tratamos de dar la información necesaria para evitar que estas cuestiones se sujeten a especulaciones que dañan en definitiva la imagen también institucional, y estamos en un periodo complejo, así que entendemos que de nuestra parte en el área de prensa fundamentalmente se trata de brindar la información adecuada para tratar de dar a conocer aquello que se puede dar a conocer. No es una cuestión ni de hermetismo ni de celo innecesario, no, está ligada a una necesidad del trámite de una investigación. Gracias nuevamente. Bien. Y hasta cualquier momento. Por favor, hasta luego.